Existen muchas versiones de esta leyenda. La Llorona era una mujer joven y hermosa que vivía en una época antigua. Era conocida por su belleza y por sus ojos cautivadores. Sin embargo, su vida dio un giro trágico cuando se enamoró de un hombre que no correspondía a sus sentimientos o que no aceptaba su relación por diferencias sociales, dependiendo de la versión de la historia. En su desesperación y locura por amor, la Llorona terminó ahogando a sus propios hijos en un río, siendo incapaz de controlar sus emociones y enfrentando un profundo sufrimiento emocional. Al darse cuenta de lo que había hecho, cayó en un estado de profundo remordimiento y dolor, llorando desconsoladamente por la pérdida de sus hijos y por sus acciones irreparables. Se dice que después de su muerte, su espíritu quedó atrapado en la tierra, vagando por ríos, lagos y lugares oscuros, lamentando eternamente la pérdida de sus hijos y buscando redención. Se cuenta que su lamento desgarrador y sus llantos se escuchan en las noches oscuras, especialmente cerca de cuerpos de agua, donde se dice que ella busca a sus hijos perdidos. La leyenda de la Llorona se ha transmitido de generación en generación y ha evolucionado a lo largo del tiempo, convirtiéndose en una historia emblemática que refleja el dolor, la culpa y el remordimiento asociados con la maternidad, el amor no correspondido y las consecuencias de nuestras acciones impulsivas. Al menos aquí en México, esta leyenda es conocida por casi todos y hay muchas personas, sobre todo adultos mayores, que aseguran haber escuchado su grito desesperado a altas horas de la noche. De hecho, esta leyenda se ha adaptado a muchas entidades del país, por lo que podríamos decir que existe más de una Llorona. Según la versión colonial de la leyenda, la cual se basa en las crónicas de Bernal Díaz del Castillo, quien participó en la conquista del Imperio Mexica. Se cuenta que una mujer de origen indígena era amante de un caballero español y cuando ella le pidió formalizar su relación, él se negó porque pertenecía a la alta sociedad. Este hecho desató la tragedia por la que su alma deambularía en pena. Cuentan que esa noche la mujer despertó a sus pequeños hijos, un niño y una niña, tomó un puñal y los llevó al río, el cual se encontraba muy cerca de su casa. Estando ahí, ciega por el coraje, los apuñaló varias veces hasta que los dejó sin vida. Minutos después reaccionó y al darse cuenta de lo que había hecho, corrió desesperada por el río y emitió el escalofriante grito por el que la identificamos. Desde esa noche no se
radio que un hombre se había escapado del hospital del estado de Allentown, a varias millas de la escuela secundaria local, y aterrorizaba a personas inocentes y en muchos casos terminaba con sus vidas. Fue descrito como un hombre que había perdido su mano y hacía años había sido reemplazada por un gran gancho de metal. Se había cortado su propia mano en un ataque de locura tratando de escapar de unas esposas que le habían colocado en sus manos. El joven que estaba con su novia en el coche pensó que era una nota sensacionalista y apagó la radio, volviendo su atención hacia su novia. De repente, pequeños ruidos irrumpieron desde las inmediaciones. La chica se alteró y le dijo a su novio: «Estoy asustada. Ya sabes sobre lo que dijeron en la radio. Tal vez deberíamos volver a casa». «De ninguna manera. ¿Quieres que tus padres sepan que no fuimos al cine como le habíamos dicho? Simplemente relájate». No escucharon nada por un tiempo hasta que hubo un chillido ruidoso en la puerta. Obviamente viene del lado de la chica. «Esto es todo. Me llevas a mi casa. No es seguro aquí». Su novio, sintiéndose frustrado, aprobó entonces irse. Se quejó de todo el camino a casa, insultándola por ser una bebé. Apenas se detenía el coche, la chica abrió la puerta con rabia y se bajó. Cuando se detuvo hasta el camino de entrada, cerrando de golpe la puerta del coche, lista para entrar, se quedó inmóvil, mirando la puerta. Ella empezó a gritar. El joven
sucedido a mediados de junio de 1910. Francisco Ortega Rodríguez, el Moruno, un agricultor de Gádor, Almería, le diagnosticaron tuberculosis. Se obsesionó por su salud. A sus 55 años estaba sentenciado y no quería morir. Era tal su preocupación que su mujer, Antonia López Delgado, le dijo que fuera a visitar a la curandera del Cortijo San Patricio, Agustina Rodríguez González. Esta tenía fama de curar con plantas, sustancias de animales y todo tipo de ungüentos. Después de visitarlo, le recetó una pócima. El resultado no fue el que deseaba. Cierto día, al levantarse de la cama, estando su mujer en la cocina, empezó a toser. Se acababa de levantar de la cama y ya llevaba un cigarro encendido en la boca. El 28 de junio de 1910, el curandero Francisco Leona Romero, acompañado de Julio Hernández Rodríguez, fueron a una cañal cercano al río Andarax. Era un lugar solitario. Fueron ahí para conseguir medios para una medicina que le daría a Francisco. El remedio era beber sangre caliente de un niño y ponerse sobre el pecho mantecas para así curarse la tuberculosis que padecía. Se escondieron debajo de una higuera. Al cabo de un rato, vieron a 3 niños de corta edad que se dirigían hacia allí. Para que no los vieran, se escondieron detrás de 2 matas. Cuando uno de ellos estaba cerca de estas, Francisco Leona cogió de la mano a uno. Se llamaba Bernardo González, de 7 años. Por medio de engaños, le dijo que lo llevaría a comer brevas. Lo internó al canal. Una vez allí, le pidió a Julio Hernández que abriera un saco y metiera al niño dentro. Una vez tenía al niño en el saco, se marcharon hacia el cortijo. No fueron por la carretera, sino por lugares poco transitados. El niño no paraba de chillar y llorar. Julio Hernández estuvo a punto de dejarlo marchar. Francisco Leona lo amenazó. Tras un largo trayecto, llegaron al Cortijo San Patricio. Allí vivían la madre de Julio, Agustina Rodríguez, el hermano José Hernández y la mujer de este, Elena Amate Medina. En el cortijo, Julio situó el saco en un rincón debajo del porche. Acto seguido se fue al cortijo del Moruno, que estaba a media hora. Una vez allí, le dijo que todo estaba preparado. Ambos marcharon al cortijo. Al llegar Francisco, lo preparó todo para administrarle la medicina. Estiraron al niño, colocándose Julio a su lado, cogiéndolo por la cintura, Agustina en el lado izquierdo, sujetándole el brazo derecho, después levantándole la camisa y con la otra mano el brazo izquierdo para que no manoteara. José se sentó de frente a la cara del niño, iluminados por un candil, pues había oscurecido. Leona se puso